have been called by God and we've been chosen for this hour. We are no better than anyone else. We're no better than any other denomination, except we have been called by His name. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? El tema del bautismo en agua ha sido durante mucho tiempo llamado un gran problema y sin duda ha sido hecha por muchos líderes de la Iglesia del pasado y el presente. En nuestro estudio de ello, consideremos primero su importancia o la necesidad de ser bautizado. La importancia del bautismo en agua. El bautismo cristiano en agua es una ordenanza instituida por Jesucristo. Si no es importante en el plan de Dios, porque lo mandó Jesús en Mateo 28 y 19. ¿Por qué Pedro siguió diciendo, bautícese cada uno de ustedes y ordenando a los gentiles que sean bautizados? Hechos las 2 y 38, las 10 y 48. Debemos recordar dos puntos sobre la importancia del bautismo en agua. Primero, todo lo que Cristo definitivamente estableció y ordenó no puede ser sin importancia, si entendemos su significado o no. Segundo, Cristo y los apóstoles mostraron la importancia de esta ordenanza observándola. Jesús caminó muchos kilómetros para ser bautizado, aunque estaba sin pecado, diciendo, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo 3. 13-16. Es cierto que el agua misma no contiene ninguna virtud salvadora, pero Dios ha elegido incluirla en su plan de salvación. Pedro explicó, el bautismo también nos salva ahora, no la eliminación de la inmundicia de la carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y Pedro 3 y 21. Según Lucas 7 y 30. Los fariseos y los abogados rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados. El modo de bautismo. Según las Escrituras, el modo apropiado de bautismo es la inmersión. Y Jesús, cuando fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Mateo 3 y 16. Y descendieron ambos al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizó. Hechos 8 y 38. Por eso somos sepultados con él en el bautismo en la muerte. Romanos 6 y 4. Un cadáver no se entierra colocándolo sobre el suelo y rociándolo un poco, sino cubriéndolo completamente. Según la Enciclopedia del Libro del Mundo, al principio todo bautismo era por inmersión completa, volumen 1, página 651. Y la Enciclopedia Católica dice, en los primeros siglos, todos fueron bautizados por inmersión en corrientes, charcas y baptisterios. Volumen 2, página 263. La inmersión no era conveniente después de que la Iglesia Católica instituyó el bautismo infantil, por lo tanto el modo se cambió a aspersión. Véase Enciclopedia Británica, 11ª edición, volumen 3, páginas 365-66. El arrepentimiento nos identifica con la muerte de Cristo, y el bautismo nos identifica con su entierro. Saliendo de la sepultura acuosa del bautismo y recibiendo nueva vida en el Espíritu Santo, nos identifica con su resurrección. La fórmula del bautismo. Jesús ordenó a sus discípulos que enseñaran a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28 y 19. Él no les mandó a usar estas palabras como una fórmula, pero les ordenó que bautizaran en el nombre. El nombre de la palabra se usa aquí en el singular, y es el punto focal del mandato bautismal. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo describen las relaciones de Dios con la humanidad y no son el nombre supremo y salvador descrito aquí, que es Jesús. No hay salvación en ninguna otra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres, por el cual debamos ser salvos. Hechos 4 y 12. Jesús es el nombre en el que se revelan los papeles de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El ángel del Señor instruyó a José: dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre. Juan 5:43, 14 y 26. Así, bautizando en el nombre de Jesús, honramos a la Deidad. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Colosenses 2:9. Lucas 24. 45-47 registra que justo antes de su ascensión, Jesús abrió el entendimiento de los discípulos. Era necesario que su entendimiento se abriera, y muchos hoy necesitan la misma operación para entender las Escrituras. Entonces Jesús les dijo: así está escrito, y así se pide a Cristo que padezca, y resucitar de entre los muertos al tercer día. Los discípulos tuvieron su entendimiento abierto para poder captar la inmensa importancia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El versículo 47 describe la comisión que Jesús entonces dio, y que el arrepentimiento y la remisión de todos los pecados sean predicados en su nombre entre todas las naciones, judíos y gentiles, comenzando en Jerusalén. Pedro era uno de aquel número al que Jesús había hablado y cuyo entendimiento había sido abierto. Después de escuchar estas instrucciones, unos días después, fue inspirado por el Espíritu Santo a predicar en el día de Pentecostés. Los corazones de los oyentes fueron traspasados y, sintiéndose condenados, clamaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:37. Pedro no dudó, sino que contestó audazmente: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Entonces los que recibieron con alegría su palabra fueron bautizados, y el mismo día se añadieron a ellos alrededor de 3,000 almas. Hechos 2:41. Algunos dicen que Pedro les dijo que fueran bautizados en el nombre de Jesús porque ellos eran judíos y este bautismo era para hacerles reconocer a Jesucristo. Pero vayamos con Pedro a la casa de Cornelio varios años después. Cornelio y su familia eran gentiles, pero de nuevo Pedro les ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Hechos 10:48. La mayoría de las traducciones dicen: en el nombre de Jesucristo. Sí, Pedro se equivocó en el día de Pentecostés. Él tuvo bastante tiempo para ser corregido antes de ir a la casa de Cornelio. Estaba Pedro equivocado en el día de Pentecostés. Cuando los oyentes fueron picados en sus corazones, hablaron a Pedro y a los demás apóstoles. Hechos 2:37. Esto incluyó Mateo, que escribió Mateo 28:19. Además, cuando Pedro predicó, se levantó con los 11, Hechos 2:14. Mateo estaba allí, pero no encontramos palabras de corrección de parte de él. Él seguramente habría hablado si Pedro hubiera desobedecido al Señor. Pero todos los apóstoles entendieron y llevaron a cabo la comisión del Señor. Como Jesús dijo en oración a los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos, y tú me los diste, y han obedecido todo lo que les ordenaste. Juan 17:6. Los samaritanos, que no eran judíos, también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Felipe bajó a la ciudad de Samaria, y les predicó a Cristo, pero cuando creyeron a Felipe, predicando las cosas concernientes al reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, hombres y mujeres, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8, 5, 12, 16. Veamos cómo bautizó Pablo, el apóstol de los gentiles. Fue a Éfeso muchos años después del día de Pentecostés y encontró allí algunos discípulos de Juan el Bautista. Él les dijo: recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron. Y le dijeron: no hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo: ¿a qué, pues, habéis sido bautizados? Y dijeron:
hasta el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que fuese después de él, es decir, en Cristo Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19. 2-5. Aunque estos discípulos ya habían sido bautizados, el nombre de Jesús era tan importante como para hacerlos rebautizar en su nombre. No creemos que Pablo cambió la fórmula, o el modo de bautismo cuando bautizó a Lidia y a su familia, Hechos 16. 14-15, o al carcelero de Filipos. Este vino temblando y se postró ante Pablo y Silas, diciendo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y tu casa. Y los tomó en la misma hora de la noche poco después de la medianoche, y lavó sus rayas, y fue bautizado, él y todos los suyos, inmediatamente. Hechos 16. 30-33. ¿Cómo podemos dudar de que Pablo bautizó a estas personas usando el mismo modo y fórmula que él usó en otra parte, es decir, inmersión en el nombre del Señor Jesucristo? Pablo no estaba con los apóstoles cuando Jesús les dio sus instrucciones finales en Mateo 28 y 19, y Lucas 24 y 47, pero Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Como sabía qué hacer, dijo que el Evangelio no era una tradición de hombres, sino una revelación de Dios. Yo os certifico, hermanos, que el Evangelio que fue predicado de mí no es después del hombre, porque yo no lo recibí del hombre, ni tampoco fui enseñado, sino por la revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11-12. Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, y escribió muchas epístolas divinamente inspiradas a la iglesia. A este apóstol, Dios reveló el misterio de la iglesia que en otras edades no fue dada a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3 y 5. Pablo afirmó tener autoridad divina. Si alguno se considera profeta o espiritual, reconozca que las cosas que os he escrito son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14 y 37. Y Pablo escribió, todo lo que hacéis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de él. Colosenses 3 y 17. El bautismo en agua se hace tanto en palabras como en hechos. No podemos permitirnos pasar por alto esta orden a la iglesia. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. Efesios 2 y 20. Los apóstoles no solo predicaron el bautismo en el nombre de Jesús, sino que lo practicaron. En ninguna parte podemos encontrar que bautizaron usando las palabras en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En cambio, los encontramos bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Al bautizar en el nombre de Jesús, cumplieron el mandato del Señor en Mateo 28 y 19. Pablo dijo, pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anunciamos otro evangelio que os hemos predicado, sea anatema. Gálatas 1 y 8. Que esto sea una advertencia solemne para nosotros. Algunos dicen que aceptarán las palabras de Jesús en Mateo 28 y 19, pero no manguera de Pedro en Hechos 2 y 38. Pero Pedro habló en el día de Pentecostés bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro fue uno de los apóstoles, y a él se le habían dado las llaves del reino, así que no tenemos derecho a desacreditar sus palabras. En Marcos 7 y 8, Jesús dijo, dejando de lado el mandamiento de Dios, vosotros tenéis la tradición de los hombres. La historia nos dice que no fue hasta muchos años después de los apóstoles que el modo y la fórmula del bautismo en el nombre de Jesucristo fueron cambiados. Véase el Diccionario de la Biblia de Hastings, volumen 1, página 241. ¿Qué significa más para usted, el mandato del Señor, o la tradición de los hombres? In Jude, we find
him writing in verse 3, I wanted to write of our common salvation. But he said, I realized it was necessary for me to write to you of the faith which was once delivered to the saints. It's very specific in Greek. It was delivered once for all. We do not have an evolving gospel that needs to be updated with the latest theories of psychology and sociology and legality. But we have the faith which once for all was delivered to the saints. It saved people in the first century. It saves people in the 21st century.